Dios es bueno. Dios es bien. Gracias. Sí, está bien. That is the only way that I know today how to start this. Eso es solamente vía yo sé cómo empezar el mensaje hoy. Dios es bien. Are you ready? Yeah. God is good. This has been a very difficult week for my family. Ha sido una semana muy difícil para mi familia. Monday morning, I woke up. En la mañana del lunes me levanté I made coffee and started my day like I always do. y yo hice mi café y comencé mi día como siempre lo hago. Before I could even take a shower, Y antes de ni siquiera darme una ducha, I received a call from a very close friend. me llamó un amigo muy cercano. They found their son dead. Encontraron a su hijo muerto. Everything I knew changed. Todo lo que yo sabía cambió. What was normal became unnormal. Lo que yo pensaba que era normal se convirtió en algo anormal. But we continued on. Pero continuamos. God is good. Dios es bueno. I knew on Sunday that I'd be preaching today. Y yo sabía que este domingo yo estaría predicando, But Monday morning, I forgot everything. pero el lunes a mí se me olvidó todo. Wednesday, I remembered. Y el miércoles me recordé, God is good. Dios es bueno. What I wanted to preach on last weekend Lo que yo quería predicar el fin de semana pasado is not what we'll be hearing today. no es lo que vamos a escuchar hoy. Turn in your Bibles to Philippians Vamos a Filipenses 1, verse 21. capítulo 1, versículo 21. The question that I want to ask each of you today La pregunta que te quiero hacer hoy is, what are you living for? es, ¿para qué vives? ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es la razón? It's a funny thing, and I'm sure that you've heard people say it before. Es algo gracioso y yo seguro que lo has escuchado a las personas decir esto antes. The phrase, you haven't lived until you, La frase que dice, mira, no has realmente vivido hasta que hayas, fill in the blank. y rellena el espacio en blanco. You haven't lived until you've seen the sun rise over the Grand Canyon. No has vivido hasta que hayas visto la salida del sol en el Gran Cañón en Estados Unidos. You haven't lived until you've held a newborn baby girl or boy. No has vivido hasta que tengas un bebé, un chico, una bebecita o un bebecito en tus manos. My favorite, you haven't lived until you felt the wind flowing through your hair, going 60 miles an hour on a Harley Davidson motorcycle. Y mi favorita es que no has realmente vivido hasta que tú sientas el aire en una Harley Davidson a 100 kilómetros por hora. El aire en la cara, ¿no? That was in my younger days when I had more hair. Eso era cuando yo era joven y tenía más pelo. There are many different definitions for the phrase, you haven't lived. Hay muchísimas definiciones para la frase no has vivido hasta que. Merriam-Webster defines it as a phrase that is used to say something that is extremely desirable or appealing by suggesting that everyone should do it. El diccionario Merriam-Webster define la frase que se usa para decir para algo que es extremadamente deseable o atractivo al sugerir que todos deberían experimentarlo. The Urban Dictionary says that it emphasizes that so many people have done it that it has become part of life.
Y el diccionario Urban Dictionary dice que enfatiza que tanta gente lo ha hecho que se ha convertido en parte de la vida. And Logman's dictionary describes it as a phrase that is used to say someone's life will be boring if they do not do this particular thing. Y el diccionario Lockman define esta frase, dice que es usada para decir que la vida de alguien será aburrida si no hace algo emocionante en particular. The phrase "you haven't lived until" itself implies something thrilling, exciting, enriching, and personal. Y esta frase de que no has vivido hasta que, pues implica que hay algo emocionante, algo que es realmente increíble. Whatever the phrase is used to describe has a deeply significant impact on the life of the person saying it. Y cualquier el significado que sea de la frase se usa para describir que ha tenido un impacto profundamente significativo en la vida de la persona que lo dice. So deep, in fact, that the person believes if you experience it, it will change your life as well. Tan profundo que dice que la persona que lo experimenta cree que si lo experimenta también esto cambiará tu vida. Philippians 1:21 says, "Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia." Eso mismo. Oh, yeah, I guess that didn't need translation. For Paul, No for what me. he was saying, Not for me. not for him, but for Paul, Para el apóstol Pablo, what he was saying is, you haven't lived until you've lived Christ. lo que Pablo decía era, no has realmente vivido hasta que tú vivas a Cristo. In 1675, in Bedford, England, the famous Puritan preacher and writer John Bunyan was arrested for preaching publicly. En el año 1675, en Bedford, Inglaterra, el famoso predicador y escritor puritano John Bunyan fue arrestado por predicar públicamente sin licencia y fue encarcelado durante 6 meses. Previously, he had spent 12 years in prison, during which time he had written many books and pamphlets. Y bueno, anteriormente a esto, él había pasado ya 12 años en prisión, durante el cual había escrito muchos libros y panfletos. So, for him, rather than seeing this new imprisonment as a great tragedy, he took it as he took an optimistic view of it. Así que para él, en vez de ver este encarcelamiento como una gran tragedia, tomó una visión optimista de ella. He is reported to have said, "I have been away from my writing too long. Maybe this is not so much a prison as an office from which I can reach the world with Christ's message." Se dice que él ha dicho esto, abro la comillas, dice, he estado lejos de mi escritura durante demasiado tiempo. Tal vez esto no sea tanto una prisión como una oficina, o sea, la cárcel, desde la que pueda llegar al mundo con el mensaje de Cristo. Whether or not these were Bunyan's precise words, his ministry during this short imprisonment is undeniable. Sea que estas palabras sean exactamente lo que dijo él de John Bunyan, su ministerio durante este breve encarcelamiento es innegable. It was during these months that he wrote The Pilgrim's Progress, an allegory of the Christian life that is perhaps one of the most famous books ever written in the English language. Porque fue durante esos meses que él escribió El Progreso del Peregrino, una alegoría de la vida cristiana que es quizás uno de los libros más famosos escritos jamás en inglés. We already read Philippians 1:21, Ya hemos leído Filipenses 1:21 and I want you to understand Paul's sentiment. y quiero que entiendas cuál era el sentimiento del apóstol Pablo. Let's look a little deeper. Vamos a ver en más detalle qué significa esto. In Philippians 1:12 through 14, En Filipenses 1:12 al 14, we see where Paul's past actions reinforce his present attitude. vemos que en Filipenses 1, del 12 al 14, las acciones pasadas del apóstol Pablo refuerzan en él una actitud presente. So it reads, Y Pablo dice, además, mis amados hermanos,
quiero que sepáis que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, el Evangelio. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y valor para anunciar con valentía el mensaje de Dios, sin temor. What things, when he says past things, the things which happened to me, what is he talking about? Cuando él habla de cosas que pasaron en su vida en el pasado, ¿a qué se refiere realmente? Turn over to Acts 20, 22 through 24. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, del 22 al 24. Okay. Y dice el apóstol Pablo, y he aquí, ahora que yo atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. When Paul says the things that have happened to him, he is referring to his capture and imprisonment, something many would perceive as negative. Pablo realmente cuando dice las cosas que le han pasado se refiere a su encarcelamiento, algo que muchos considerarían como algo negativo que le había pasado. Instead of looking at this circumstance as negative, Paul is telling us that this was a positive. En vez de mirar esta circunstancia como algo negativo, Pablo nos está diciendo que fue algo positivo. Y vemos tres hechos claros mencionados en estos versículos. When we look back at Philippians 1, verse 13, we see three clear acts. Cuando vamos a Filipenses 1:13, vemos tres acciones claras. The first past action is found in his physical circumstance. La primera acción la vemos que se encuentra en la circunstancia física del apóstol Pablo. In verse 13, we read, "It has become clear, it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ." Como dice el versículo 1:13, capítulo 1 de Filipenses 3, versículo 13. Pues cada persona aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Paul's bondage, his imprisonment, his physical circumstance was something that exemplified Christ. La esclavitud de Pablo, su circunstancia física era algo que ejemplificaba, era un ejemplo de Cristo. Paul, when he writes this letter, does not tell everyone else, "I am here for Christ." El apóstol Pablo, en esa situación, él no está diciéndole a todo el mundo, yo estoy aquí por causa de Cristo. What he says is that others see Christ through him, not him telling them. Lo que dice es que otros hermanos ven a Cristo a través de él, de lo que le está pasando. Give me a moment to get through this section, please. Dame un momento para desarrollar esta sección. When was the last time that you went through a trial or a tribulation? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por una prueba difícil, una tribulación? How did you respond in that situation? ¿Cómo respondiste en esa situación? Did you have to work to convince yourself that it was God trying to work through you in that situation? ¿Cómo respondiste a esta situación? ¿Tú tuviste que luchar para convencerte a ti mismo de que Dios estaba tratando con tu vida? Did you have to tell others that it was God who put you there? ¿Tuviste que decirle a otras personas que fue Dios que te puso en esa situación? Did others try to convince or talk you into that belief? ¿O hubo otras personas que trataron de convencerte de que eso era lo que estaba pasando, de que Dios te había puesto en esa situación?
We've all been there. Todos hemos estado en esta situación. We've all told others, God is working through you. Todos le hemos dicho a otras personas, Dios está trabajando a través de esto. God is working through this. Dios está usando esto. Paul is telling us that through his actions, in the midst of his circumstances, others saw, others learned, and believed that Christ brought him there. Gracias. Si Pablo nos está diciendo que a través de su ministerio, en medio de esas circunstancias físicas que le estaba pasando, otros vieron y aprendieron y creyeron que Cristo fue quien le llevó ahí. Oh, that I may live so close to God that I don't have to convince myself that he is with me. O que podamos vivir una vida tan cerca de Dios que no tengamos que convencernos a nosotros mismos de que el Señor está con nosotros. Growing up, my parents moved me in the middle of my junior year in high school. Mientras yo crecía, mis padres nos mudamos, me trasladaron en mi tercer año en la escuela secundaria. I had questions. I had to make adjustments. Yo tuve preguntas, luchas, tenía que adaptarme a la nueva circunstancia, But there was never any doubt as to why I moved. pero no tuve ninguna duda por qué nos mudamos. We moved because of my parents' job. Nos mudamos por causa del trabajo de mis padres. When people would ask why we moved, that was the reason I gave. Cuando las personas me preguntaban, bueno, ¿y por qué te mudaste? Yo decía, pues, por el trabajo de mis padres. Because I lived with and loved my parents, I brought my friends to meet them. Y porque yo amaba a mis padres, yo invitaba a mis amigos para que conocieran a mis padres. Other people were able to see, learn, and believe that I was where I was because my parents brought me there. Y otros pudieron ver y aprender y creer que yo estaba donde estaba porque mis padres me llevaron allí. Not once did I have somebody come to me and say, I'm sure your parents have a plan for you. Nunca pasó que nadie vino a mí y me dijo, mira, ¿sabes qué? Estoy seguro de que tus padres tenían un plan para ti. Or, are you sure you're where you're supposed to be? O nadie tampoco me dijo, ¿te estás seguro de que tú estás donde tenía que estar? Maybe you should have done something a little different. Tal vez debería haber hecho algo diferente. My parents took me. Mis padres me llevaron. My father took me where he wanted me to be. Mi padre me llevó donde él quería que yo estuviera. My father takes me where he wants me to be. Mi Padre Celestial me lleva donde él quiere que yo esté. In the midst of his physical circumstance, Paul demonstrates an attitude that is consistent with a daily walk in and with Christ. En medio de la circunstancia que Pablo estaba experimentando, él demuestra una actitud que es consistente con su caminar diario en Cristo y con Cristo. The next action we see is found in the first part of verse 14. La segunda acción que vemos se encuentra en el versículo 14 del capítulo 1 de Filipenses. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Prisiones. We see Paul's personality copied or duplicated through the relationships and actions of other people. Vemos en la personalidad, la manera de ser de Pablo, que es imitada a través de su encarcelamiento. Because of Paul's commitment to Christ, because Paul desires to live Christ, he speaks boldly and with confidence. Debido al compromiso de Pablo con Cristo, que Pablo desea vivir con Cristo y por Cristo, habla con audacia y con confianza. This is what others see in him. Eso es lo que otros ven en él. Here's a fun little fact. In John 7, verses 25 through 26, we see the following description of Christ. Y aquí hay un detalle
digamos, gracioso en Juan capítulo 7 del 25 al 26. You read it. Vemos la siguiente descripción de Cristo. Dice, ¿es Jesús el Mesías? Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es ese el hombre que procura matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que él es el Mesías? Now, we know that Paul was not one of the original 12 disciples. Sabemos que Pablo no era uno de los apóstoles originales, de los 12, ¿no? He didn't travel with Christ, Él no estaba viajando con Jesús. yet the boldness with which Christ addressed the people is seen duplicated in Paul. Sin embargo, la audacia con la que Cristo se dirigió al pueblo se ve duplicada y se ve, digamos, copiada por el apóstol Pablo. Listen carefully to this. Escucha con cuidado a esto. When you spend time with someone, Cuando tú pasas tiempo con una persona, you begin to copy their personality. tú comienzas a copiar su personalidad. When you spend time with Christ, Cuando pasas tiempo con Cristo, you can't help but copy his personality. no puedes evitar, pero imitar su personalidad. Because that boldness, that confidence in Christ throughout his bondage was so natural and so complete, other believers began to adopt and mirror that same trait. Por causa de esa valentía que él demostraba, la audacia, la confianza en Cristo a lo largo de su esclavitud, de sus prisiones, era tan natural y tan completa que otros creyentes comenzaron a adoptar y reflejar ese mismo rasgo de personalidad. We are taught and told to imitate God. Y se nos dice en la palabra de Dios que debemos ser imitadores de Dios. Galatians 2, verse 20 reads, Y como dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, como humano, lo vivo por fe, la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatians 2 isn't the only place that tells us that. Gálatas 2 es el único lugar que nos dice eso. We see it in Ephesians 5, verses 1 and 2. No es el único lugar donde lo dice, sino que lo vemos también en Efesios 5, del 1 y 2. 1 John 2, verse 6. Primera de Juan 2:6. 1 Peter 2, verse 21. Primera Pedro 2:21. 1 Thessalonians 1, 6. Primera Tesalonicenses 1:6 And so many more. y muchos más. Finally, we see the act of giving a personal testimony. Y finalmente vemos el hecho de el apóstol Pablo dando su testimonio personal. At the end of verse 14, we read, Vemos en el final de la parte última del versículo 14, dice, la mayoría de creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Christ gave us a commission at the end of Matthew 28. El Señor nos dio la gran comisión al final de Mateo 28. We know it as the Great Commission. Lo conocemos como la gran comisión. Part of that commission is to make disciples, Y parte de esa comisión es hacer discípulos, to teach and impart to other people the same ability and desire that we should have received from Christ. y consiste en enseñar e impartir a otras personas la misma capacidad y deseo que deberíamos de haber recibido de Cristo. That is the ability to teach and make disciples of others. Y esa es la capacidad de enseñar y hacer discípulos de los demás. Paul's past actions reinforce his present attitude because we can see others learning and growing from him just as he had learned and grown from his walk with Christ. Las acciones pasadas de Pablo refuerzan su actitud actual, porque podemos ver a otros aprendiendo y creciendo por causa de Pablo, tal como él había aprendido y crecido de su caminar con Cristo. Now I'm going to step on some toes. I don't know if you have that phrase in Spanish. Ahora voy a pisarle los dedos a algunos de los pies. In the church today, O sea, le voy a tocar las narices, algo así.
There Algunos. there are a lot of people who say, I don't feel comfortable sharing my story. Hay algunos en la iglesia de hoy, muchos que dicen, bueno, es que yo no me siento cómodo compartiendo mi historia o mi testimonio. I've heard things like, I'll pray, Y he escuchado personas que dicen, mira, yo seré tu compañero, yo puedo orar por ti, but I don't want to talk. pero no quiero realmente hablar, compartir. Now, please understand, there is power in prayer. Y es verdad, tenemos que entender que hay poder en la oración. James 5:16 tells us, Vemos en Santiago 5:16, confiese sus pecados unos a otros, oren los unos por los otros para que puedan ser sanados. La oración efectiva y ferviente de un hombre justo puede mucho. God wants us to pray together. El Señor quiere que oremos juntos, ¿no? Matthew 18, verses 19 through 20 says, Y vemos en Mateo 18, 19 y 20, otra vez os digo que si dos de vosotros están de acuerdo en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, será hecho por ellos, por mi Padre en el cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. but we are not commanded to just pray. Pero no se nos ordena solamente a orar No por Christian, aquellos que están perdidos. no Christian should simply say in their heart, I will be a witness because they will see Christ in me. Ningún cristiano debería simplemente decir, mira, yo voy a testificar de esta manera porque ellos simplemente con verme en mi vida, pues ya verán a Cristo en mí. Be like Apollos. Sé como Apolos. In Acts 18, verses 24 through 28, we Vemos see his example. que Apolos era un ejemplo para nosotros, en Hechos 18, del 24 al 28. Ahora, un cierto judío llamado Apolos, nacido en Alejandría, un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, vino a Éfeso. Este hombre había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en espíritu, habló y enseñó con precisión las cosas del Señor, aunque solo sabía el bautismo de Juan, así que comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Cuando Aquila y Priscila lo escucharon, lo llevaron a un lado, le explicaron el camino de Dios con mayor precisión. Y cuando deseó cruzar Acaya, los hermanos escribieron exhortando a los discípulos a recibirlo. Y cuando llegó, ayudó enormemente a los que habían creído por gracia, porque refutó vigorosamente a los judíos públicamente, mostrando por las escrituras, que Jesús es el Cristo. We see Apollos again mentioned in 1 Corinthians 3. Y vemos algo más que se nos dice de Apolos en 1 Corintios capítulo 3, del 5 al 8. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros también habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. As Christians, we should never be afraid of rejection. Como creyentes nunca deberíamos estar temerosos de ser rechazados. Instead, we should find comfort and security in the growth, in the increase that God gives. Y en su lugar deberíamos confiar que es Dios quien da el crecimiento. The glory goes to God. Y la gloria es para Dios. This brings us to Paul's present attitude. Esto nos lleva a la actitud actual de Pablo. Look at what Paul says in verse 21. Mira lo que dice Pablo en el versículo 21. For to me, Porque para mí, I love grammar in the Bible. me encanta la gramática en la Biblia. Prepositional phrases, little words can make a world of difference. La frase preposicional, las pequeñas palabras pueden hacer un mundo en diferencia. Cuando This lo vemos is- en detalle. Sí. This is very subtle. Es algo muy sutil. The Bible doesn't say, in our translation, for me to live.
It says, for to me. I don't know how you La can frase, sí, Pablo no dice para que yo viva, sino que dice para mí. The difference is, it is not a reason, it is a personal statement. La diferencia es que no es, can you repeat that? It's not the difference between for me to live as Christ, it is a personal statement. What Paul is saying is, for to me, inside of my heart, inside of my soul, Porque lo que Pablo está diciendo, porque para mí, dentro de mi corazón, dentro de mi alma, living is Christ. vivir es Cristo. It's not I am living for Christ, No es que estoy viviendo para Cristo, but to live, to wake up every morning and go into life. sino, That is Christ. sino que cada vez que me levanto en la mañana y vivir para Cristo, eso es. The for refers back to verses 19 and 20. Cuando dice porque, se refiere a los versículos 19 y 20. In verses 19 through 20, Versículos 19 a 20, we read, leemos, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. when we look at verses 19 and 20, Cuando vemos los versículos 19 y 20, we understand what Paul is getting ready to say in verse 21. entendemos qué es lo que Pablo nos quiere decir en el versículo 21. We can break 19 and 20, verses 19 and 20, into these phrases. Y podemos, digamos, dividir los versículos 19 y 20 en estas frases. Everything will turn out the way it should. Todo saldrá como debería. I have a family through Christ. Tengo una familia a través de Cristo. Christ is in control. Cristo tiene el control. I believe with all that I am that there is nothing greater than Christ. Creo con todo lo que soy que no hay nada más grande que Cristo. I place faith and trust in the fact that my actions will demonstrate Christ. Pongo mi fe y mi confianza en el hecho de que mis acciones demostrarán a Cristo. I will have confidence and boldness. Tendré confianza y audacia, Just as I have had confidence and boldness in the past. de la misma manera que he tenido confianza y audacia en el pasado. Christ will receive all glory, and everything I do will point back to him. Cristo recibirá toda la gloria y todo lo que yo haga va a apuntar hacia Él. For to me, to live is Christ. Porque para mí el vivir es Cristo. It's very interesting when we think about Paul and where he is when he writes this. Es muy interesante cuando pensamos en Pablo y dónde está ahora mismo. I mentioned, just as Paul did, that his past actions reinforce his present attitude. Mencioné como lo hizo Pablo que sus acciones pasadas refuerzan su actitud actual. Think for a moment about what Paul wrote to the church of Corinthians in 2 Corinthians 5:17. Pensemos por un momento lo que Pablo escribió a los Corintios en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. When Paul wrote that, do you think he might have been referring to himself? Cuando el apóstol Pablo escribió esto, de versículos 17 de capítulo 5, ¿pensáis que estaba refiriendo a sí mismo? I always enjoy reading Philippians 1:21 because I realized this simple truth. Siempre disfruto leyendo Filipenses 1:21 porque me di cuenta de esta simple verdad. Paul's life began on the road to Damascus. La vida de Pablo realmente comenzó en su camino a Damasco. Saul of Tarsus was a wicked man
whose soul was touched and transformed by God. Saulo de Tarso era un hombre malvado cuya alma fue tocada y transformada por Dios. When Paul refers to his past actions, all he sees is Christ. Cuando Pablo se refiere a sus acciones pasadas, todo lo que ve es a Cristo. In 1 Timothy 1:15, Paul calls himself the chief of sinners. Salud. Gracias. ¿Cómo es la cosa? In 1 Timothy Ah, sí, ya. 1:15, Ok. En 1 Timoteo 1:15, Pablo se llama a sí mismo el jefe de los pecadores. but when the church looks at Paul, when we examine his life, we see Christ so much more than his time before Christ. Pero cuando la iglesia mira a Pablo, cuando examinamos su vida, vemos a Cristo mucho más que su tiempo antes de Cristo. When his brothers and sisters in Christ looked at Paul, his past actions were so great, Christ had transformed him so completely, they saw Christ. Gracias. Para mí o para ti? Bueno, para los dos. Okay. Estamos aquí, vamos a llorar aquí. Espérate, ¿cómo era la cosa? When sí, his brothers ok. and sisters. Cuando sus hermanos y hermanas en Cristo veían a Pablo, sus acciones pasadas fueron tan grandes que Cristo lo había transformado tan completamente que vieron básicamente a Cristo. When our present attitude truly is living is Christ, then others can't help but see Christ over our flaws. Cuando nuestra actitud es realmente que vivimos para Cristo, otros no podrán evitar y ver, a pesar de nuestras debilidades, ver a Cristo. But Paul doesn't stop there. Pero Pablo no se detiene ahí. We also see a future ambition. Vemos también una ambición futura. In verse 21, Paul tells us, to him to live is Christ, and to die is gain. Vemos que Pablo dice que para él vivir es Cristo y morir es ganancia. Look at Philippians 3:13 through 14. Vemos lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo cansado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I studied the book of Revelation with my Sunday school class in the States. Estudia la capítulo, no, De Apocalipsis. Apocalipsis, con mi clase de iglesia en los Estados Unidos. If you don't know it, the book of Revelation is a book of prophecy. Estuve estudiando en mi iglesia el libro de Apocalipsis. Y bueno, si no lo sabes, es un libro profético, ¿no? There's a specific verse in Revelation chapter 2 at the end of the letter addressed to the church at Ephesus. Y hay un pasaje que habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:7 y dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. We see the tree of life mentioned in the book of Genesis. Y vemos el árbol de la vida mencionado en el libro de Génesis. There were two trees in Eden specifically named. Había dos árboles que tenían nombre propio en el paraíso. The tree of the knowledge of good and evil El árbol del conocimiento del bien y del mal and the tree of life. y el árbol de la vida. When man disobeyed God and ate of the tree of knowledge of good and evil, he was removed from Eden. Cuando el hombre desobedeció a Dios y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue removido del Edén. Genesis 3:22 says, or did you already Y read? dice, no, Okay. y dice en Génesis 3:22, para que no sacara su mano, tomara también del árbol de la vida y comiera y viviera para siempre. You see, Paul realized that as wonderful as life is in this world, Pablo se dio cuenta de que
tan maravillosa como puede ser la vida en este mundo. In this world, trusting on, depending on, drawing strength from, feeling the love of, hoping in, and feeling the presence of Christ in this world, En esta vida de tener, pues de confiar, depender, sacar fuerza, de sentir el amor de otros, esperar, sentir la paz de Cristo. to die and be with Christ forever in heaven, to sit beside him, to see his glory, to feel the warmth of his presence, to know and see his authority and power, to touch his nail-scarred hands, to lay, this is really long, I'm sorry, to lay a crown at his feet and give him glory and honor in his presence, that is so much more to be gained. Morir y estar con Él para siempre en el cielo. Sentarse a su lado, ver su gloria, sentir el calor de su presencia, conocer y ver su autoridad y poder, tocar sus manos con cicatrices, poner una corona a sus pies y darle gloria y honor en su presencia, es mucho más lo que tenemos por ganar. So now, I ask you the question that I began with. What are you living for? Así que ahora yo tengo la pregunta con la que empecé el mensaje. ¿Cuál es la razón por la cual vives? There is no greater excitement than seeing someone's life changed because of the power of Christ. No hay mayor emoción que ver cómo la vida de alguien ha cambiado debido al poder de Cristo. There is no greater challenge than to give up all you have and put your trust completely in and on someone else. No hay mayor desafío que renunciar a todo lo que tienes y poner tu confianza completamente en otra persona. There is no greater joy than the realization that the author and creator of life itself is holding you securely in his hands. No hay mayor alegría que darse cuenta de que el autor y creador de la vida misma te sostiene de forma segura en sus manos. There is no greater thrill than realizing that you are doing something you never thought you could do because the power and strength of the Almighty God is flowing through you, giving you confidence and boldness. No hay mayor emoción que darse cuenta de que estás haciendo algo que nunca pensaste que podrías hacer porque el poder y la fuerza de Dios, del Dios Todopoderoso, está fluyendo a través de ti, dándote la confianza y la audacia que necesitas. All of that is possible if you are truly living for Christ. Todo eso es posible si realmente estás viviendo para Cristo. If you are living for Christ, others will know, they will be affected, they will be changed. Si estás viviendo para Cristo, otros lo sabrán, se verán afectados y serán cambiados. Not just because of how you act, but because of what you say and what you do. No solamente por la manera como actúas, sino también por lo que dices y por lo que haces. When you live for something, it consumes you. It becomes a part of you. Cuando vives para algo, eso te consume y se convierte en parte de ti. It is the air you breathe. Your priorities are shaped by it. Es el aire que respiras y tus prioridades son cambiadas por causa de eso. After you've answered what you believe you are living for, answer this. Después que hayas respondido, ¿para qué crees que estás viviendo? Responde esto. What would others say you're living for? ¿Qué dirían otras personas que es la razón por la cual tú estás viviendo? Would they say you are living for your family, ¿Dirían ellos que estás viviendo para tu familia? for your job? ¿O viviendo por tu trabajo? Would they say you live for church, ¿O dirían que ellos que vives para la iglesia, but not for Christ? pero no que vives por Cristo y para Cristo? Paul's life began on the road to Damascus. La vida de Pablo comenzó en el camino a Damasco. He may have been born long before then, but that moment in his past changed his attitude. Claro que había nacido mucho antes de tener ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco,
Pero su vida cambió a partir de ese momento y su actitud. Because of Christ in Paul's life, Paul's consistent present attitude to live is Christ shaped all of his actions. Debido a Cristo en la vida de Pablo, la constante actitud actual de Pablo, vivir es Cristo, dio forma a todas sus acciones. We look back now and we can see how everything he did focused on that. Si miramos hacia atrás, ahora podemos ver cómo todo lo que hizo se centró en eso. Even what he wanted to gain, his future ambition was a reflection of that attitude. Incluso lo que él quería ganar, su ambición futura era un reflejo de esa actitud. If you do not have a relationship with Christ, if you've never asked him to come into your heart to save you, Si tú no has establecido una relación con Cristo, si nunca le has pedido que entre en tu corazón, que te salve de tus pecados para salvarte, then you cannot have the same attitude that we see in Paul in Philippians 1:21. entonces nunca tendrás la actitud que Pablo tenía, que vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Let's pray. Oremos. Dear Lord, Querido Señor, thank you for how you hold us. gracias por la manera como tú nos sostienes. I pray that we all look to you Te rogamos que todos podamos enfocarnos en ti and live a life that is Christ. y vivir una vida que es Cristo. I pray, Lord, that you'll give us strength, Yo te ruego, Señor, que tú nos des fortaleza, that you will give us hope, que nos des esperanza, that you will give us faith, que nos des fe, That you- confianza, that you will be our rock. de que tú eres y serás nuestra roca. Give us boldness to speak your name, Danos valor y coraje para hablar tu nombre and give us trust in the family that you have surrounded us with. y danos confianza en la familia con la cual tú nos has rodeado. As I started, I will end. Como comencé, voy a terminar. God, you are good. Dios, tú eres bueno. Amen. Amén.